Bendecido, engrandecido y bendecido. Estamos agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas. Estamos agradecidos porque confiamos y esperamos en ti. Y dices que ninguno que espera en ti será avergonzado. Ninguno que espera en ti no tendrá nuevas fuerzas. Hoy nos has dado nuevas fuerzas, oh Dios, para continuar este camino, porque en ti podemos, Padre. En ti hoy todos aquí podemos decir: el débil diga, fuerte soy. Amén, Señor. Porque en ti somos fuertes, en ti entendemos, en ti, Señor, vivimos, en ti somos transformados y renovados, en ti, Señor, recibimos esas lluvias especiales y queremos darte gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer un versículo en Romanos 8, 9. Amén. Si me pueden acompañar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta semana me acordé que cuando era joven vinieron unos hombres que eran del círculo de los lectores, no sé si han oído de ellos, que venden libros. Usted puede entrar a cualquier librería y hay infinidades de libros de toda ideología, de todo pensamiento, de toda religión, de toda fe. Amén. Y yo dije, bueno, eso es bueno leer, y empecé a leer. Entre las cosas que ellos vendieron una Biblia. Y yo comencé a hojearla. Yo dije que iba a empezar desde el principio, y cuando empecé a leer llegué donde dice que las hijas lo emborracharon y durmieron con ellos. Y yo dije, yo eso no lo entiendo, eso no es conmigo. Cerré esto y lo puse a un lado y seguí con mis libros. ¿Saben? Es importante leer, porque en el andar en la vida pude entregar mi corazón a Dios, pude abrir la Biblia y comencé a leer, y en la palabra de Dios cambió mi vida. Fíjense lo que dice aquí, que los que viven en la carne, ¿quién no vivió en la carne aquí? A ver. Dice, no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice algo muy importante hoy que queremos estudiar esto. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros entendemos que por fe
somos salvos. ¿Y cómo es nuestra salvación? ¿Cómo es? ¿Cómo es que somos salvos? Por la gracia de Dios. Somos salvos si somos guiados por el Espíritu Santo, dice que la salvación, dice Pablo, la salvación es por la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Así dice la Biblia. La fe en la verdad, o sea, no es una fe cualquiera, no es lo que me dijeron, lo que me acostumbré, es la fe en la verdad. Amén. Y luego dice que somos salvos de la vida pasada, somos salvos para vencer la vida presente y somos salvos para ir a la eternidad y no morir en el infierno. Entonces, para yo alcanzar esa gracia de Dios, porque es un regalo, no he hecho nada para merecerlo, solo aceptarlo, tan sencillo como es. Fíjense, dice aquí que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si no tengo el Espíritu de Cristo, cuando venga la hora de levantarme de este mundo, ¿Cristo me va a recibir? René dice que me va a decir, no te conozco. Así dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿cómo es que soy de Cristo? ¿Cómo es que yo soy de Cristo? Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de qué está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Está hablando del Espíritu de Dios? No. Porque siempre que se habla del Espíritu de Dios, se dice el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Siempre que se va a hablar de Jesucristo, se dice que el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y el Padre, que es nuestro Creador, ¿ok? Pero algo se dice para que entendamos qué nos está hablando de la palabra que dice el Espíritu de Cristo. Vamos a ir a a Juan 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa el Verbo? La palabra. La palabra hablada, así como conocido. Dijimos la otra vez que Dios era trino, que el Padre es el creador, que Jesucristo es el pensamiento de Dios, la mente de Dios. La palabra que sale de su boca es Jesucristo. Él trajo a nosotros la palabra. Amén. Y dice, era en el principio con Dios. O sea que eternamente era con Dios. No hubo un tiempo, no nació en el cumplimiento de los tiempos en la tierra, que el Espíritu Santo cubrió a María y nació Jesucristo, ¿verdad? Que no intervino nada humano en eso, sino solo el Espíritu Santo, y nació, ¿ok? Y no es desde ese punto, sino que desde el principio era el Verbo. Amén. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Porque por Él fueron hechas las cosas. Y ahí vamos a entender lo que es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué por Él fueron hechas las cosas? ¿Cómo dice la Biblia que Dios creó los cielos y creó las montañas? ¿Cómo? ¿Formó algo, mezcló algo? Dice que dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Sea la noche, y se hizo la noche. Sean las estrellas, y se hicieron las estrellas. ¿Y quién dijo esto? El verbo, la palabra. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice que sin Él nada se hubiera hecho. Sí, si Dios el Padre no usó la palabra que es Cristo Jesús para proclamar, nada de eso fuera hecho. Amén. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si yo no tengo la palabra de Dios, porque el verbo es palabra, amén. Si yo no tengo la palabra de Dios, yo no tengo vida. Yo puedo creer, dice la Biblia, que el diablo cree y tiembla, pero no guarda la palabra de Dios. No la acepta, se revela a su palabra, porque sí la conoce. Y sí la usa para sus engaños y maquinaciones. Amén. Pero en Cristo está la vida, y Él era la luz de los hombres. ¿Por qué era la luz de los hombres? Amén. Porque el pecado trae tinieblas. A medida que el hombre peca, se añade más oscuridad y más ceguera espiritual, más sordera espiritual. Entonces, la luz de Cristo vino a descubrir esa gran verdad en Dios. Él vino a descubrirla. ¿Y a través de qué? ¿Qué hizo Jesús? Habló. Salió a las calles y lo primero que les dijo a un pueblo que conocía la ley, a los judíos les dijo, arrepentidos. Fíjense que Él no le dijo, tengan fe. Dijo, arrepentidos y creed. Porque este mensaje era directo para ellos, porque ellos todos los sábados leen la ley de Dios. Todos los sábados narran las historias del Antiguo Testamento. Pero estaban ciegos, muertos en sus pecados y delitos. Entonces no es un conocimiento cualquiera. Es algo especial que en Cristo podemos lograr. Amén. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando llega la luz de la palabra, cuando tú empiezas a conocer, que se te revele a tu corazón una verdad, ¿puedes seguir viviendo la mentira? Dicen que ¿por qué estos no hacen esto y estos por qué no hacen lo otro? Porque conocimos la verdad. La verdad habita en nuestro corazón, porque la luz de Cristo descubrió esa verdad y esa verdad habita en nuestros corazones. Amén. En el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. No es una vez que yo me haya pasado una experiencia sobrenatural, que he caído en el piso, que algo me pasó sobrenatural. Dice que de su plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Es como un círculo completo. Ahí no hay ni falla, no hay un hueco, no hay
nada, está completo. Y de esa plenitud de Él tomamos gracia sobre gracia. A medida que yo estoy ahí, tomo, y tomo, y tomo, y tomo, ¿verdad? Porque su palabra es el pan de vida, es el pan de mi alma. Si quiero que mi alma viva, que mi espíritu se mantenga en avivamiento, ¿qué es lo que debo hacer? Comer de su palabra, ¿verdad? Y es un regalo sobre otro regalo. Por eso que dice, y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él trajo la palabra de Dios. Él trajo el conocimiento, la vida y la luz. Porque a pesar que ellos tenían la ley, los judíos, pero estaba vedada para los ojos de ellos. Repetían lo que está escrito, pero no llegaba a su espíritu. Cantan, sabes que hasta ahora cantan salmos, cantan cánticos a Dios y danzan, su danza es hermosísima, pero es en la carne. No hay una comunión con Dios, no es el canto a Dios en una comunión íntima con Él, sino costumbres y más nada. No hay una vida. Amén. Así que entendemos que el Espíritu de Cristo es que ahora, ¿qué es? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa? La palabra de Dios, amén, dígalo. La palabra de Dios. Yo necesito, si tuve fe en mi corazón, si en verdad tengo fe en mi corazón, necesito la palabra. Y la necesito no para un conocimiento así. Yo sé, yo hablaba muchas veces con personas, ¿de qué me vas a hablar? Yo sé que la Biblia dice esto y esto y esto y esto, pero la vive, no la vive. A la hora de hacen lo que ellos saben, pero no hacen la palabra de Dios. Jesús dijo que el que me ama, a ver, guarda mis mandamientos y vendré a Él y habitaré con Él. Entonces, el que guarda, ¿qué significa? Que el que lo ama su palabra y la guarda. ¿Qué significa guardar la palabra? O sea que yo voy a agarrar la Biblia y la voy a tener aquí. Yo hice esto el día que me entregué a Cristo, ¿sabes? Y cuando me fui a la cama había un amor en mi corazón tan grande. No sabía cómo expresarlo, no sabía orar, no sabía hablar con Él. Agarré la Biblia y la abracé así y dormí toda la noche. Pero ¿saben? Crecí y tuve que empezar a leerla, guardarla, vivirla, guardar la palabra. No es poner, como hemos visto en muchos hogares, abren la Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la tienen ahí. Eso es una protección. Eso no es protección si usted no vive. Porque dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo se habita al abrigo del Altísimo? ¿Es una mera palabra? ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? La presencia. ¿Quién trae la presencia? Su palabra. Su palabra trae su presencia. Entonces vivo al Altísimo, a la sombra del Altísimo.
¿Por qué? Porque yo vivo, entiendo, camino según la palabra. Y entonces sí necesito, fíjense, al comienzo de este año yo dije que deberíamos de hacer una campaña de lectura de la palabra. Y he visto en verdad algunas personas que comenzaron a leer desde Génesis. Los felicito. Porque hay que, o sea, no abrir hoy y leer una cosa y ya. Otro día abro otro libro y leo y ya. Entonces no voy a entender nada. Pero si hago un seguimiento y pido al Espíritu Santo, el Señor va a hacer la obra. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, vamos a ver qué contiene la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 19. Y ábrelo conmigo. El Salmo 19, 7 al 14. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiere decir que, ¿qué contiene la palabra de Dios que Dios nos dejó como legado, que el enemigo no ha podido desaparecer? Aunque los mismos religiosos la quemaron en una plaza en Roma, para decir que ya no quieren nada con eso. Y sacaron un libro que se llama el libro papal o el libro de los padres, que no tiene esto. Y entonces, pero a pesar de eso, Dios ha conservado intacta la palabra de Dios. Y es viva y eficaz, ¿verdad que sí? Que al leerla convierte mi alma. Fíjense que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo puedo conocer el testimonio de Dios? Escudriñando cómo es su carácter, cómo es su pensamiento, qué desea Él, cómo me hizo, cómo es su trato. Usted lee el Antiguo Testamento, que lo que me dio horror al principio, yo me deleito, hermano, en leer el Antiguo Testamento, porque ahí conocí el corazón del Padre. Así como dice la Escritura en Juan, cómo es el corazón de Cristo, el corazón del Padre se conoce a través del Antiguo Testamento. Y luego dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea que hay leyes, hay testimonio de Dios, hay mandamientos de Jehová que son rectos, que el hacer el mandamiento trae ¿qué? Alegría a mi corazón. Si usted está triste, si está agobiado, si usted tiene preocupaciones, qué va a pasar mañana, usted va a la palabra y usted va a llenarse de alegría. Dice, el precepto de Jehová es puro. ¿Qué es un precepto? Es parte de orden, una ley. Una ordenanza. Fíjense lo que yo entiendo, que quizás no sea, pero entiendo que el precepto es la idea de Dios, de lo que Él quiere que yo haga. Es mi forma de ser y es la forma que yo quiero que tú andes, la forma de Dios. Porque no es un mandamiento, es un precepto. Hay veces que uno solo se ve los mandamientos y la ley de Dios, pero hay otras cosas que en la vida cotidiana Dios tiene un precepto de ella y quiere que tú lo conozcas. La vida moral es un precepto de Dios. La vida de honestidad, de justicia, de santidad es un precepto. Así Él es y así quiere que nosotros vivamos. Amén, que somos sus hijos.
Todos los padres quieren que los hijos de ellos vivan como ellos quieren. Amén. Gloria al Señor. Dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová, que sabemos que es, no es un miedo, no es ni tampoco una apariencia de piedad, sino el darle lugar en mi vida al Señor como el dueño y amo de mi vida, porque yo no soy de mí mismo. Yo no puedo hacer que mis días se alarguen o se acorten. Yo no puedo hacer algo en mí que no lo ha hecho Él en mí. Amén. Entonces yo no soy dueño de mí mismo. Mi Dios es mi dueño. Y como dueño le debo dar su lugar en mi vida. Fíjense que dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Por qué lo compara al oro? ¿Y por qué lo compara a la miel? Es de valor para el hombre, porque Dios le habla al hombre como Él entiende. Su valor sobrepasa el oro, hermano. Las riquezas espirituales, la mente de uno no puede llegar. Así como Pablo dijo que ni ojo vio ni subió al corazón de un hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero como eso es lo que nosotros creemos que tiene valor, Él dice que son deseables más que el oro y el oro refinado, y más que miel. ¿En qué te deleitas? No hay un deleite que se compara con la presencia de Dios, y no tengo que llegar al cielo para comprobarlo. Desde aquí puedo vivir en la presencia de Dios. Él abrió el velo para que yo entre a su presencia, a su lugar santísimo, y deleitarme en Él. Dice que a su diestra hay delicias para siempre. Usted entra a la presencia de Dios y usted se deleita, y no hay un deleite comparable con eso. Dice, y es dulce como la miel y que la que destila del panal. O sea que no es cualquier miel, no está contaminada, no está mezclada, es la que destila del panal, una miel pura. Amén, gloria al Señor. Así que Dios quiere sus leyes, testimonios, mandamientos, preceptos y el temor y juicios de Dios, no como yo pienso, sino según Él decreta, y hay que vivirlo. Amén, gloria al Señor. ¿Qué quiere Dios que haga yo con la palabra? ¿Cuál era el mandamiento de Dios desde que comenzó a dar? Como yo le dije, hay gente que cree que los mandamientos de Dios son 10. ¿Cuántos mandamientos de Dios hay? No se pueden contar. Toda la palabra hay mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere que hagamos con la palabra de Él? Vamos a ir a Deuteronomio 6 y vamos a leer del 6 al 19. Gloria a Dios. Dice la palabra, el Señor está hablando y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que amas la palabra sobre tu corazón, que la tengas presente, que no es que los domingos voy y abren la Biblia y leen un versículo de la Biblia y cierro, oigo lo que están hablando y me voy. Dice que la palabra debe estar sobre mi corazón, en mi corazón, amándola, conociéndola. Amén, gloria al Señor. Y luego dice,
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, por donde yo voy, si he leído la porción de la palabra de hoy, estoy meditando en ella, la converso con alguien, escuché esta predicación de hoy y al salir yo veo que cuando están en la puerta se le borró todo. ¿De qué se habló? Ay, hablaron muy bonito. ¿Pero de qué? No sabemos. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa que Mirta practica y la admiro por eso? Cuando ella escucha una predicación aquí, va el lunes y la comparte con sus amigas. Van y están en oración y dicen, ayer escuché esto y esto y esto, y la comparte y le habla y se edifican todos. Si yo salgo de aquí rumiando la palabra, hay que rumiar la palabra, hermano. No es que la escuché y se acabó. No, yo he visto iglesias que salen, termina el culto y la gente empieza a preguntar, ¿oíste cómo dijo esto? ¿Y cómo será lo otro? Y empiezan a conversar de la palabra, no de que tenemos hambre y vamos a comer y dónde vamos a comer y qué vamos a hacer. No, están repitiendo lo que ellos recibieron. Y así de esta forma, dice Mirta, que retiene lo que ha recibido. Entonces llego a mi casa y yo puedo compartir con mi esposo, compartir con mis hijas a la manera, mis hijos, a la manera que ellos entienden, sean grandes o sean pequeños, pero comparto la palabra como dice ahí, que estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes sigas meditando en su palabra. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La gente cambió eso. ¿Qué es tener frontal la palabra de Dios? Que la tengo aquí. Y para tenerla aquí, si hoy recibí una palabra de Dios, la puedo escribir y la puedo pegar a la pared. Y cada vez que paso, leo y me edifica. La gente y la tradición cambió eso por estatuas y por fotos que cuando ves y la pasas, ¿te dice algo? No. ¿Ha dicho algo en tantos años? No. No. La palabra de Dios te dice, te hace entender, te edifica, te da el gozo, te da acercamiento, ¿verdad? Dios, dices tú eso, y me invita a hablar con Dios, porque es palabra, y es palabra de Dios, y es palabra de vida. Entonces no es cualquier cosa, amén. Y la tenga frontal quiere decir que donde yo pueda ver, que yo la tenga donde yo la pueda ver. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque hoy en día los jóvenes, ¿qué es lo que tienen frontal? Usted ya lo sabe. Amén. Y dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, o sea que entrando y saliendo te recuerdes de la ley de Dios. ¿Para qué? Para vivirla, para cumplirla. Amén. Fíjense, vamos a ir a Esdras 7:10. Esdras era un exiliado en Esdras, el libro de Esdras 7:10. Era un sacerdote que estaba en Babilonia, que fue deportado por la orden de Dios que le dijo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que deportara a los judíos que quedaron allí. Y era un trato de Dios, era un quebrantamiento para que ellos vuelvan a los 70 años y edifiquen
templo para Dios. Cuando se cumplieron los 70 años, Esdras tenía que regresar, pero hablan de Esdras, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Qué significa preparar mi corazón? Estar quieto para escuchar de la palabra. Preparar mi corazón es entrenar mi corazón, porque no es un deseo, porque de las buenas intenciones está lleno el mundo, ¿verdad? Amén. Así es, está lleno el mundo. No es un deseo, ay, deseo leer, deseo conocer, Señor, te deseo conocer, pero queda en el deseo. Pero preparar mi corazón es entrenarlo, es disciplinarlo, es así como el atleta disciplina su cuerpo, yo me disciplino para leer la palabra. Amén. No queda en el deseo, sino quiero, Señor, porque el diablo apenas empiezas a leer te va a dar sueños, te llaman por teléfono, empieza el niño a llorar, empiezas con tu mente, estás leyendo y en voz alta, porque yo sí mando a que lean en voz alta. ¿Por qué? A ver, a los que me escucharon, ¿por qué? Porque lo recibo en mi mente y en mis ojos y lo escucho. Dice que la fe viene por el oír. Cuando oigo mi voz proclamar la palabra de Dios, se hace vida en mí. Entonces apenas empiezo a leer y me estoy escuchando, pero en mi mente, ¿qué voy a hacer de comer? Hoy voy a cocinar así, hoy voy a cocinar así, hoy tengo que ir al colegio de mi hijo. Y así estamos. Entonces no hay una concentración. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Preparar, entrenar, disciplinar a mi corazón. Señor, yo quiero, y cuando tenga esas intervenciones, levante y alabe a Dios. ¿Qué pasa cuando uno alaba a Dios? El enemigo no le queda otra cosa que huir, porque el diablo no soporta la alabanza a Dios. Usted empieza, si es cantando, si con palabra, Señor, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, y el enemigo huirá, y seguiré leyendo la palabra. Entonces sí tengo que preparar mi corazón, hermano, porque en la lectura es necesaria y es a diario, y no puedo dejar de hacerlo. Fíjense que dice luego que preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir. No dice para leer, dice inquirir. ¿Cuántos hemos oído el estudio que dio Mirta de inquirir? Me tienen que explicar qué es inquirir, a ver. Indagar. Amén. Indagar. Gloria a Dios, Mirta. Aleluya. Entonces, no es una lectura que leí hoy, sino inquirir, entrar, recibir el espíritu de la palabra. ¿Quién es el espíritu de la palabra? A Jesucristo. Amén. Y entonces el Espíritu Santo me va a traer el entendimiento. Gloria al Señor. Dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Cómo la iba a cumplir? ¿Cómo la cumplimos? Amén. Para obedecer. Entonces cumplirla es obedecerla. Dios dice esto y yo voy a hacer esto. Cuando el enemigo en cualquier vaso suyo quiere confundirme, ¿por qué cayó Eva en pecado? Porque no usó la palabra de Dios como espada. Es una espada, hermanos. Es una espada que nosotros, no solo para defenderme de los ataques con la fe, porque si pongo solo el escudo, la palabra de Él llega y entonces empieza a hacer.
pero si lo combato con otra palabra. Jesús cuando le dijo, si tienes hambre, convierta esta piedra en pan. Y Jesús se quedó, no, te reprendo, diablo, vete de aquí. Le dijo así, no. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Él no está sostenido, ninguno de nosotros es sostenido por lo que comemos. ¿Cuánta gente come y muere? Amén. Somos sostenidos por la voluntad de Dios, porque Él ha dicho de nosotros. Él llamó a las cosas que no son como si lo fueran. Él nos llamó hijos y se empeña en hacernos hijos de Dios. Entonces no es lo que nos digan. No, a mí cuando estaba en noviazgo con mi esposo, una cuñada mía me dijo, ay, sácalo de ahí, ya ahí se va. Ese se le va a olvidar con el tiempo, se le va a olvidar el ser evangélico. Y yo volteé y le dije, yo sí soy evangélica. No sé si él es o no es. Yo sí soy. Porque yo tenía convicción de lo que yo recibí de mi Dios. Y no lo recibí de hombres, lo recibí del Espíritu Santo. No me predicaron, sino solo me dijeron, habla con Cristo. Hablé con Cristo y tuve ese encuentro con Él. Empecé a leer su palabra y empecé a aplicarla en mi vida. Entonces, no solo voy a inquirir, sino voy a aplicarla. Si no vivo la palabra, es en vano lo que he hecho, estoy perdiendo mi tiempo. Si no voy a leer y aplicar lo que he leído, entonces no estoy haciendo nada. Igual al final del tiempo Jesús me dice, no te conozco. ¿Por qué no me conoces? Ah, pero yo hice esto y esto en tu nombre. Ah, pero no te conozco porque usted no aplicó lo que yo le dije. Amén, hermanos. Y luego dice que para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Para qué él aprendía? Para vivir. ¿Y por qué vivía? Para enseñar. O sea, es un círculo. Y ese círculo es para toda la vida. Como dijimos la otra vez, soy un discípulo de Cristo hasta que venga a buscarme. Por más que aprenda y enseñe y viva, soy un discípulo, porque todos los días se aprende cosas nuevas. Todos los días recibo de Dios, recibo de mis hermanos, recibo del maestro, recibo del pastor y vivo y enseño. Debo vivir en esto. Si yo no sirvo en solamente leer, conocer, es un mero conocimiento, ¿verdad? Pero cuando yo voy a aplicarla, vivirla y Señor, dame un discípulo, dame cómo enseñar. Cuando tú hablas de la palabra a alguien, estás sirviendo a Dios. Cuando oras por alguien, estás sirviendo a Dios y Dios está ahí. Porque Dios no envía a sus servidores solos, Él está delante de ellos. Es necesario que yo disipule, es necesario que yo sirva. Señor, capacítame para servirte y no esperar que pase un milagro o pase algo y entonces me transforme. Yo comienzo en mi hogar, comienzo a orar, comienzo a leer, comienzo a vivir, y cuando Dios ve esto te abre la puerta del servicio. Si no estoy sirviendo a Dios es porque todavía no he entendido lo que Él quiere de mí. Porque cuando yo entienda cómo eran los primeros cristianos, por qué crecía y se multiplicaba la iglesia, porque ellos vivían el evangelio, caminaban y comentaban de Jesucristo, y al comentar la gente se les acercaba y entonces Dios se glorificaba haciendo milagros y prodigios.
Sí, hermanos. Muchas veces decimos, no, es que fulano no tiene fe, por eso que yo oré por ella y no. Una vez el Señor me dijo, ¿y tú tienes fe? Le dije, sí, Señor, yo tengo fe. Me dijo, abre tus ojos. Estaba hablando por una mujer con conjuntivitis en los ojos, tenía los ojos rojos. Cuando yo oré, dije en mi corazón, es que ella no es cristiana, no tiene fe y no va a recibir. Y el Señor me dijo, ¿tú sí crees? Le dije, sí, Señor, yo creo que tú puedes. Entonces abre tus ojos, porque si tú crees, yo puedo hacer. Y abrí mis ojos y vi que los ojos de la mujer no tenían nada de rojo. Y Dios se glorificó. Así que si yo tengo fe, Dios puede hacer. En el tiempo de Él, cuando Él quiere, cuando Él te quiera usar. Amén. Gloria al Señor. Porque el mero conocimiento no lleva a nada. Fíjense lo que dice en Oseas 4:6. Vamos a ir a Oseas 4:6. Eso lo repetimos muchísimas veces, pero sabes, no complementamos el versículo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y llegamos hasta aquí. ¿Por qué el pueblo de Dios le faltó conocimiento? Es que Dios no les habló, Dios no mandó sus leyes, Dios no puso levitas y sacerdotes en medio de ellos. Sí, pero dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo puedo desechar yo la palabra de Dios? Cristo, a ti te amo, te alabo, te glorifico, pero cuando salgo de aquí yo hago lo que a mí me parece. No estoy tomando en cuenta la palabra de Dios. No estoy tomando en cuenta que Él dice que no haga tal cosa. No le agrada eso. O si hago esto, voy a abrir puerta al enemigo, que dice que yo tengo que limpiarme, restaurarme, renovarme. Entonces, ¿qué? Con el conocimiento, ¿qué se hace? Nada. El conocimiento debe llevarme. Mucha gente conoce, ¿saben? Mucha gente, un sobrino mío una vez me quería yo hablar y él estudió filosofía en la Universidad Central. Y él me dijo, no, yo he leído la Biblia toda, desde Génesis a Apocalipsis. Ajá, ¿y qué crees tú? Dice, no, yo no creo en nada de eso, yo soy mi propio Dios. Él escogió su camino, pero el Señor ha prometido que toda mi familia será alegre. Así que aunque esté en ese estado, ¿y por qué? Él ya leyó todo, lo estudió en la universidad. No es el conocimiento, hermano. El conocimiento debe ir acompañado de fe y de entender y aceptar y aplicar la palabra de Dios. Porque si no, no somos de Cristo, estamos siendo engañados. Y sí debemos leer, entender, vivir y aplicar la palabra. Porque si no, Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿A qué somos llamados nosotros todos? A ser reyes y sacerdotes, juntamente con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Qué es lo que me ayuda a no pecar? La palabra de Dios. Que la debo guardar, que yo debo tenerla presente. Y si alguna tentación salió, Dios no quiere eso. Yo no voy a hacer eso. Dios nos llama a ser radicales y lo que me dice la palabra, pero si no conozco la palabra, ¿cómo voy a saber? Cualquiera que me diga, tú ves a veces multitudes de personas que en las campañas se entregan a Cristo. En esta iglesia le dicen algo y van por ahí, en esta iglesia le dicen algo y van por ahí. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento.
No hay una palabra que donde ellos tienen que afirmarse en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Lo que no entiendo, en la iglesia hay maestros, hay pastores, hay apóstoles para enseñar. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No se apartará de ti la ley, este libro de la ley que escribió Moisés, ni de día ni de noche, ni a diestra ni a siniestra, porque de esta manera es que vas a prosperar. Yo quiero la prosperidad y hoy en día es una moda la prosperidad. ¿Cómo voy a prosperar? Cumpliendo la palabra de Dios, viviendo día a día, aceptando el quebrantamiento de Dios, y de día en día voy a lograr a llegar a la meta que Dios dijo, que tendremos vida y la tendremos como en abundancia. Y no es una abundancia solo material, que también lo es, sino una abundancia de salud, de contentamiento, de gozo, de una vida feliz. A eso somos llamados. Eso lo dijo Jesús y Él es verdad. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo también 119 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo descubrió el que escribió ese salmo? Que la ley de Dios es una maravilla, no es un fastidio. No hagas esto, no hagas lo otro, no esto, no comes esto, no comes lo otro. Así la vemos nosotros. ¿Cómo la ve Él? Dice: abre mis ojos, porque no es algo que vas a leer, sino vas a entender, vas a recibir en tu alma. Es el pan de mi alma. Y entonces voy a descubrir: oye, Dios dijo eso, que no lo haga porque me está protegiendo de esto y de esto. ¡Ah, ¡qué maravilloso es! Voy a descubrir lo que es. Y uno puede venir al Señor: Señor, ¿por qué dijiste esto? No. Una vez yo le dije: Señor, ¿por qué dijiste que no se puede comer el camarón? Y lo dejé así. Y un día un médico cristiano evangélico lo explicó, que el camarón trae enfermedades al cuerpo. Quizás no te lo trae así, no es un pecado que te va a fulminar, pero si Dios dijo que no lo comas, es porque Él sabe que esto te hace daño. Que no comas la carne del conejo, porque Él dijo que todo animal que no tenga las patas así, como el gallo, separadas, entonces no la comas. ¿Por qué? Porque los médicos hoy en día, antes no lo sabían, hoy en día dicen que comer carne de conejo daña. Entonces lo como hoy, mañana, pasado, y poco a poco empiezo a tener enfermedades sin darme cuenta. ¿Y por qué? Porque hice algo que Dios dijo: no lo hagas porque te daña. No te dijo: no lo comes porque es pecado, sino la ley de Dios te instruye cómo vivir bien. Entonces, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? Y según este médico, el camarón a la larga hace cáncer. Así es. Así dijo el médico es. Amén. Así dijo el médico, yo no. Amén. Gloria. Sí, porque el camarón no saca, o sea, come y se queda todo ahí. Él no defeca, ¿verdad? O sea, no saca afuera. Entonces, todo está ahí, come y su necesidad hace dentro. Y fíjense, hermanos, yo he visto que así como está, lo ponen en la olla con todo y su pupú. Amén. Lo ponen en la olla y que esta agua es la que sabe.
Yo no lo sé. Los médicos dicen eso y la palabra de Dios dice que no lo coman. El que quiera comerlo no quiere decir que vaya al infierno por eso, pero que no es saludable, así dice la Biblia, que no es saludable. Amén. Por eso que hay leyes y hay preceptos de Dios. ¿Por qué Dios da su precepto? Porque Él sabe que esto me daña, entonces no lo tengo que hacer. Amén. Gloria al Señor. Para proteger. ¿Cómo? Sí. Sí, es algo que si haces te vas a ser bendecida. Es un principio de Él. Amén. Esa es su manera de ver Él. Amén. Y luego sabemos que dice la Biblia, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando yo leo y entiendo, se alumbra mi entendimiento. La palabra dice, el mismo Jesús dijo que el príncipe de este mundo es ¿quién? Y Él ha cegado el entendimiento de los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, si tengo el entendimiento entenebrecido, ¿puedo seguir? O la palabra de Dios es lámpara a mis pies. O sea que me va a mostrar cómo debo caminar. Y es lumbrera en mi camino. Yo no estoy en oscuridad. Yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y camino y no me voy a reparar. Porque tengo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a verlo. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hablar de que la palabra es una espada del Espíritu. Vamos a hablar de la vida antigua y la vida nueva. Y vamos a hablar de que la palabra es viva y eficaz. Amén. Pueden buscar ustedes la palabra y leerla. Y podemos hablar que el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cómo es eso? Que tengo la mente de Cristo. Que me puedo asegurar de ello. Tengo yo la Biblia dice, Pablo dice más nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes, los que son discípulos de Cristo para siempre. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a estudiar eso el domingo que viene. Amén.